pastor Eustiquio Mosquera. Enseñanzas, preguntas, conferencias, estudios bíblicos. Canal de Liberación Financiera con el pastor Eustiquio Mosquera. Somos 1,000,000 de guerreros, el ejército del Señor, y vamos por el mundo entero, llevando su bendición. Somos 1,000,000 de guerreros y no vamos a desmayar hasta que la luz del Cordero llene esta tierra de paz. Hola, 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 muy buenos días a todos los hermanos que diariamente se conectan una vez más aquí en su canal de Liberación Financiera, en esta mañana de sábado 30 de septiembre, que tenemos el gusto una vez más de estar aquí con todos ustedes. Bienvenidos, los queremos saludar junto al pastor Pablo Muñoz. Buenos días, papi, buenos días, pastor. Hola, Jonathan, Dios te bendiga, Dios les bendiga a todos los pastores, amigos, hermanos que ya están conectados a este programa y que Dios pues sea derramando grandes y abundancias de bendiciones por medio de su palabra a cada uno de nosotros. Así es, y bueno, como cada mañana, como cada sábado, cada fin de semana, estamos aquí desde temprano trayendo palabra del Señor, saludando a todos nuestros hermanos que diariamente nos visitan, que diariamente se conectan, que a diario están ahí con nosotros, viéndonos. No te olvides compartir este link, no te olvides poder a enviarlo a otras personas, que será de bendición. Y hoy continuamos con la segunda parte de nuestro tema, la función sacerdotal del padre dentro de la familia. Y no sé, papi, si quieres comenzar dando un resumen, pero antes saludar a todos los que están ahí en YouTube ya desde temprano, nuestra hermana Ani Mosquera, nuestra psicóloga ahí al rescate, desde muy temprano ahí conectado, y todos los que se conectan a través del Facebook también. Amén. Sí, habíamos dicho de la importancia que debe de haber en el siervo, en la sierva de Dios, de saber cumplir a cabalidad la función o la autoridad que Dios nos ha delegado en nuestro hogar. Somos nosotros los responsables del bienestar espiritual, físico y material de nuestra familia. Habíamos hablado la importancia también del ejemplo, aunque no hemos profundizado todavía eso, y ojalá que tengamos hoy la oportunidad de hacerlo. Pero habíamos compartido lo que habla de Deuteronomio capítulo 6, versículo 4-9. De ahí podemos ver que la responsabilidad cae sobre los padres. La enseñanza de los principios bíblicos no recae sobre la iglesia, cae sobre los padres, ¿verdad? Porque cuando hablamos de la autoridad delegada, sabemos que la máxima autoridad es Dios. Y dentro de la iglesia, Dios tiene sus rangos de autoridad. Los pastores como cabeza, ahí vienen los líderes, ¿verdad? Y así sucesivamente. En el hogar, la autoridad delegada de Dios son los padres, somos nosotros los padres, ¿verdad? Que Dios nos escogió para poder llevar a cabo sus propósitos sobre la faz de la tierra. Y nos habíamos quedado ayer en que lo que debe de motivarnos a nosotros como padres, llevar a cabo esa responsabilidad, decíamos que eran dos cosas importantes. Número uno, el amor a Dios. Y el amor a Dios nos va a empujar a que demos lo mejor a los nuestros, o sea, y el amor a nuestra familia. Si yo digo yo no amo a Dios, difícilmente voy a amar a mi familia, y por lo tanto difícilmente yo voy a poder hacer algo o cumplir una función que alguien a quien yo no amo me ha encomendado, ¿verdad?
Pero si yo lo amo, entonces pues es como Jesús, ya, que lo dejó todo por nosotros, y gracias a ese amor de Dios, también nosotros vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para poder llevar a cabo lo que Dios nos ha delegado. Pero si no hay amor, entonces las dos cosas que nos debe de mover es el amor a Dios. Tal vez algunos dirán, pastor, pero yo no tengo el amor de Dios. No, Pablo dice que cuando venimos a los pies de Cristo, el amor de Dios por medio de Jesucristo, dice que ya ha sido derramado sobre nuestros corazones por medio del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, si somos hijos de Dios, ¿verdad?, ya el amor de Dios, ya Él por medio de Jesucristo lo trajo a nuestras vidas, y el Espíritu Santo lo ha derramado sobre nosotros. O sea, que nadie puede decir, yo no cumplo o no hago tal cosa que Dios me pone porque no tengo amor. Si usted no tiene amor, es porque no ha nacido de nuevo. Usted es el viejo hombre, y lo primero que usted tiene que hacer para obtener el amor de Dios es nacer de nuevo. Correcto, así es. Amén. Y creo que hoy comenzamos ya con lo más profundo de este mensaje de la función sacerdotal, ¿verdad? Amén, amén. Hoy vamos a hablar sobre la responsabilidad espiritual. Uh-huh. Mire, hay algo que nosotros debemos de entender bien claro, que Dios demanda que como responsables espirituales de nuestra familia ocupemos nuestro lugar como verdaderos sacerdotes y seamos, número uno, verdaderos líderes espirituales. Ayer algo hablábamos un poquito acerca de que muchas veces nosotros como padres, cuando ven que las cosas no están saliendo bien en el hogar, lo primero que hacemos es les comenzamos a buscarle culpables. Si no es el pastor, si no es la maestra de escuela dominical, si no es la maestra de cadetes o de niños, si no es el líder de jóvenes, que si no es fulano o sultano, comenzamos a buscar pretextos para de una o de otra manera querer librarnos delante de Dios de esa responsabilidad que no hemos sabido cumplir a cabalidad, ¿sí? El sacerdote en el hogar es el verdadero líder espiritual. Yo no lo formé a mis hijos en la iglesia, ellos se formaron en la casa, y la iglesia lo que se hizo fue ayudar a consolidar lo que Dios empezó por medio de los padres en el hogar, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, no busquemos pretextos, somos nosotros. ¿Qué significa ser un verdadero líder espiritual? Un hombre, una mujer que sepa establecer la dirección y el rumbo con un amor genuino, nacido de un corazón que de verdad conoce a Dios y pasa tiempo con Dios. Ese es un verdadero líder espiritual, que conoce a Dios, pero que ha entendido que el conocer a Dios no es el simple hecho de saber que, bueno, ya entendí este punto, sino de saber que la responsabilidad no es de un día, no es de un mes, no es de un año, es de toda la vida. Por eso es que el verdadero líder espiritual dice que es movido por un amor genuino de un corazón que de verdad conoce a Dios y sabe que día a día tiene que seguirlo conociendo para poder cumplir a cabalidad esa función del líder espiritual, un verdadero líder espiritual. Cuando vamos a Génesis capítulo 12, versículo 3, ¿qué es lo que le dice Dios a Abraham? Dice, y Abraham se convirtió en un sacerdote porque él fue de alguna manera el precursor de la nación de Dios, ¿sí? A él se le dio la promesa a través de su hijo Isaac, ¿verdad? Y ahí ya conocemos la historia de sus otros descendientes. Pero miren lo que le dice, ¿sí? En el capítulo 12, versículo 3 de Génesis: bendeciré a los que te bendijeren. O sea que el verdadero líder espiritual, ¿sí?, se preocupa, ¿sí?, de que su hijo o su familia sea de bendición y no de maldición. Y luego le dice: y a los que te maldijeren maldiciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Hay un verso muy precioso que siempre lo aprendí del pastor Eustiquio, porque siempre donde quiera que él va, yo le he acompañado a muchas cruzadas en el Ecuador,
Y en todas esas cruzadas, creo que ese es un versículo que él usa como un saludo. ¿Ya? Y es una gran verdad. Dice que por la bendición del justo, la ciudad es bendecida. ¿Sí? Entonces, eso significa que el verdadero líder espiritual tiene que procurar, ¿verdad?, cumplir a cabalidad su función con el fin de que, como le dijo Dios a Abraham, ¿verdad?, en él sean benditos otros, ¿sí? Que la bendición de Dios sea canalizada a través de ellos, ¿verdad? Primero a través de mí como sacerdote, yo como sacerdote, a través de mis hijos, y mis hijos a mis nietos, y mis nietos a sus tataranietos, y así sucesivamente. Eso hace un verdadero líder espiritual, ¿sí? Segundo, hermano, nosotros como sacerdotes debemos de ser verdaderos protectores. Ayer usábamos una frase, Jonathan, que se usa mucho en el Ecuador. En Ecuador, cuando somos solapadores o cuando justificamos todo lo que hacen nuestros hijos, ¿sí?, le decimos que son alcahuetes, o sea, alguien que le oculta algo malo, algo que se debe de confrontar, algo que no se debe permitir que se oculte, sino que salga a la luz con el fin de poder ayudarlo a liberarlo de esa situación, ¿sí? Pero eso es una función del sacerdote, ¿sí? Nuestros hijos no aprenden a robar en la calle. Sí, nuestros hijos aprenden a robar en el hogar. Nuestros hijos no aprenden a robar, no aprenden a mentir en la calle, aprenden a mentir en el hogar. Yo me acuerdo una vez que no sé cuál de ustedes me dijo: papá, pero tú dijiste tal cosa y entonces que tú eres un mentiroso, ¿sí? Y es verdad, o sea, es ahí. O sea, ellos aprenden de nosotros como líderes que somos, por eso somos cabeza, aprenden de la cabeza, se alimentan de la cabeza, ¿verdad? Entonces, yo como verdadero responsable, ¿verdad? Tengo que ser un verdadero líder, un verdadero protector. O sea, ¿qué es ser un verdadero protector? A veces creemos que ser un verdadero protector es tratar de justificarle presentando un falso amor, ¿ya? Porque si yo realmente amo a mi familia, ¿ya?, yo no voy a cubrirle su falta, encubriéndolo en ese amor, entre comillas, porque la Biblia dice que el perfecto amor echa fuera temor y no trae en sí pecado, ¿sí? El perfecto amor libera del pecado. Entonces, el verdadero líder espiritual, ¿verdad?, tiene que protegerlo en el perfecto amor para ayudarlo a liberar de esa situación que a futuro puede llevarlo aún hasta perder la vida eterna, ¿verdad? Entonces, ¿qué es un verdadero protector? Alguien que proteja, como bien dice la palabra, de las acechanzas del enemigo, de las trampas que el hombre, que el mundo le pueda presentar en los determinados lugares donde ellos pueden pernoctar, llámese la escuela, el colegio, o en el barrio, o en sus amigos y todas esas cosas. No que justifiquen, no podemos justificar el pecado, ¿sí? Mire, alguien que proteja a su familia de toda influencia dañina, ¿sí? Como yo les contaba la vez pasada, no sé si fue ayer o en los días anteriores, que nosotros vivíamos en un barrio donde vendían droga, donde la delincuencia era tremenda, eran los barrios más malos en aquel entonces en Guayaquil, Ecuador. Y nosotros estábamos dentro del hogar, y cuando escuchábamos los dolores, los gritos de las personas que habían sido asaltadas y heridas, acuchilladas, pero éramos 9 hermanos, bueno, ya partió uno a la presencia de Dios, pero éramos 9 hermanos, y yo creo que mientras la familia es más grande, ¿sí?, es más complicado, más difícil para el sacerdote, ¿verdad? Pero gracias a Dios que el sacerdote no cumple esa función solo, Dios no lo desampara. Dios, por medio del Espíritu Santo, está permanentemente ahí ayudándolo, inculcándole a seguir adelante, fortaleciéndole, animándole, sabiéndole que no es él, sino Dios a través de él que va a hacer la obra, ¿verdad? Y mi padre no nos dejaba salir. Y los chicos de ahí, la mayoría se corrompieron, se hicieron vendedores de droga, se hicieron criminales, ladrones,
muchos de ellos todavía están presos, otros fueron muertos, los mataron, ¿verdad? Pero ninguno de los 9 hermanos cogió mal camino, porque gracias a Dios hubo un hombre que se convirtió en verdadero protector. Él sabía que si nosotros salíamos y nos reuníamos con esos chicos que tenían mucha libertad para hacer muchas cosas dadas por los padres, iban a corromper nuestras vidas, ¿sí? Ese es un verdadero protector, ¿sí? Alguien que pueda guiar y proteger de toda influencia dañina y sepa marcar pautas que a futuro van a evitar sufrimiento, no solamente para él, sino también para nosotros como padres, como familia, ¿verdad? Entonces, es importante que tengamos en claro que después de Dios, escucha bien esto, porque muchas veces nosotros estamos pensando solamente en un buen carro, en una buena casa. No, después de Dios. Yo no digo que no es bueno tener un buen carro. No, yo tengo mi carro y estoy orando a Dios para que Dios me supla otro, porque a veces ese carro no alcanza para la familia, ¿no? ¿Ya? Pero después de Dios, primero está Dios, escucha bien, y después de Dios, el mayor legado que tú y yo podemos recibir de parte de Dios, ¿ah?, es la familia. Por eso que en el Salmo 127 dice bien claro, dice, herencia de Jehová son los hijos. Y acotando a ese punto de verdaderos protectores, creo que a veces es difícil por lo menos para un sacerdote, tomar decisiones difíciles, porque recuerdo yo que en ese entonces nuestra familia por parte tuya no era cristiana, y recuerdo que como éramos muchos primos, venían los famosos cumpleaños, que uno decía, recuerdo que tú nos llevaste a uno, y en uno de esos, no sé, como que no parecía una fiesta de niños, sino una fiesta muy mundana, y después de eso tú ya no nos llevabas más, y uno dice, pero es la familia, pero es esto, pero tratabas de inculcarnos en nosotros el que no se nos acostumbre en nosotros esas partes mundanas o esa parte que el mundo dice que nos hace diferentes al mundo, que ser bien marcados como cristianos y ser de ejemplo. Y me imagino que debe haber sido difícil, porque nosotros te vamos a haber dicho, pero ¿por qué no nos llevas? No, es difícil por muchas cosas, ¿verdad? Porque, por ejemplo, en tu caso, tú estudiabas en una academia militar. Y no sé si tú te acuerdas que siempre no había fines de semana, o por lo menos una vez al mes, por decirlo, pero era toda la semana que se presentaban, como era una academia militar, solicitaban a cadetes de ahí para que sean caballeros de quinceañeras, de matrimonios y de todas esas cosas, ¿verdad? Y donde iban y ahí bebían, bailaban, bueno, hacían muchas cosas, ¿ya? Que de repente hay ciertas cosas que no son tan malas, por decirlo, hablando en el plano humano, pero que esas cosas son principios, son los que van a abrir la puerta del corazón del joven para ir ya abriéndose a otras cosas que sí va a dañar su corazón, ¿sí? Y bueno, y por 2 ocasiones yo creo que se te dejó ir, porque bueno, que el inspector, que la academia ya te había escogido y era parte de eso. Pero ya llegó un momento, ya creo que fue la 3ª vez, me acuerdo, que tú dijiste, no, yo no voy más, yo no voy, porque eso no es para mí, yo no me siento bien ahí, ¿sí? Lo mismo pasó con nuestra hija Jennifer, que había una kermés y era una obligación que todos los estudiantes de esa unidad educativa de ella vaya, era una unidad muy, muy estricta. Ella fue y dice que la sacaron a bailar, bailó, pero después al rato nos llamó para que la vayamos a ver, y dice, no, esto no va conmigo, esto no es conmigo, y no quiso ir nunca más. Entonces, cuando nosotros sabemos, somos verdaderos protectores, no le vamos a decir no porque a mí me da la gana, como algunos padres dicen, pero papá, ¿por qué? Porque a mí me da la gana. No por esto. Tal vez esto no te va a hacer mucho daño ahora, pero esto va a abrir las puertas para un daño que puede convertirse en algo irreversible en la parte espiritual, como eso
como ha acontecido en otros jóvenes. Entonces, mira, ¿cuántas veces se presentan situaciones en que como padres sabemos que algo va mal en el hogar? Sabemos que nuestros hijos están llevando cosas que uno no le ha comprado, que la familia no le ha regalado, ¿sí? Sabemos que algo va mal, pero no hacemos nada por corregirlo. Ahorita se me viene a la mente, mi padre era carpintero y hacía unas especies de tinas de madera que antes había para lavar ropa, pero no todas las veces había negocio para vender las tinas, había días que no había y nosotros pasábamos hambre. Y yo me acuerdo que fue un día jueves que habíamos apenas almorzado, no habíamos desayunado, no habíamos merendado, y llegó el día viernes, nos levantamos sin tomar café, nada, y llegó el día viernes el mediodía y no había la comida, y como a las 4 de la tarde algo me mandaron a hacer ahí a la vuelta de la casa donde vivíamos, y en medio del camino, en ese entonces allá se usaba el sucre, me encontré un billete de 5 sucres, y lo primero que se me vino a mi mente fue la comida. Ya con esto vamos a comer, porque la carne costaba 70 centavos de sucre. O sea que 5.000 era... Un billete de 5 de 5 era bastante. Era bastante, ¿ya? Entonces yo llego a la casa contento. Digo, mamá, vámonos al mercado. Y vamos a 4 cuadras del mercado grande de la ciudad, ¿sí? ¿Y para qué vamos a ir al mercado? Porque me encontré un billete de 5 sucres. Digo, y vamos para comer, vamos a comprar la comida para que te pongas a preparar. Y mi papá escucha. Me dice, ven acá. ¿De dónde sacaste esos 5 sucres? Papá, me los acabo de encontrar en tal lugar. Y ellos me llevaron a ver si era cierto. A ver si era cierto. Que si yo me lo había encontrado, pero el problema no era ese, el problema es que yo me lo encontré en medio de un grupo de personas que estaban ahí. Entonces mi papá nos había enseñado que cuando uno se encuentra algo, lo primero que hay que preguntar es a las personas que están ahí alrededor, si es de ellos. Pero yo había hecho eso. Entonces, cuando llega, y mi mamá fue la que le pregunta a esos grupos, eran como 4 o 5 personas adultas que estaban ahí, y dice, señora Paquita, ¿cómo está? Dice, sí, dice, hágame un favor. Dice, Pablo se encontró 5 sucres. Él dice que se lo encontró aquí. Y yo le señalé dónde me los había encontrado. Y le preguntó si ese billete era de alguno de ellos. Y ellos le dijeron, no, señora Paquita, no, señor. No, don Raúl, dice, él pasó, nosotros vimos que él se agachó, encontró algo ahí, pero no es de nosotros. Ahí mi papá le autorizó a mi mamá, ¿ya?, que vaya conmigo y compre la comida. Hoy no. Hoy somos tan contemplativos. Nuestros hijos van con zapatos de marca, con camisas de marca, pero nosotros no hemos tenido ni siquiera para comprarle un zapato medio de esos truchos, como decimos allá. ¿Ya? Y no nos vamos a dar cuenta que algo está pasando en medio de la familia, y nosotros como sacerdotes quedarnos con los brazos cruzados y decirle, mijo, se te ve bien ese pantalón. Y no nos preguntamos, ¿y ese pantalón? ¿De dónde salió? Y no averiguamos un pantalón de marca de 40, 50, 60 dólares, unos zapatos de 60, 80, 100 dólares, una camisa o camiseta de 80, 100 dólares. ¿Y de dónde? Cuando sabemos que dentro del circulante económico de la familia no ha habido la oportunidad de poder hacer una inversión menor, mucho más una inversión de ese tipo. Somos contemplativos, ¿sí? No hacemos nada para corregirlo. Tal vez por comodidad, por temor o miedo, en este caso. Miedo a que nuestros hijos se rebelen, ¿ya? Y mira, yo creo que nosotros como padres y sacerdotes debemos de tener miedo que nuestros hijos se rebelen cuando nosotros no estamos haciendo bien las cosas,
cuando nosotros no estamos siendo el ejemplo que ellos necesitan. Entonces, ahí sí, yo no le puedo decir a mi hijo, oye, ¿de dónde sacaste eso? Si ellos ven que yo llevo cosas también que yo no puedo comprarme, pero sin embargo las llevo. Entonces, ahí sí yo no, mejor me callo porque se me va a revelar esto y me va a decir mis 4 cosas y con verdad, y de pronto se va a ir de la casa y cuántas cosas más, ¿verdad? Entonces, mira, por inexperiencia, porque no sabes. Si no sabes, anda a la Biblia, la palabra, las reglas de oro, ¿sí? Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. La palabra de Dios, ¿sí? Va a ayudarte, te va a preparar y el Espíritu Santo te va a ayudar, ¿verdad? A aplicar esos principios bíblicos dentro de tu hogar, ¿verdad? Y vas a convertirte en un verdadero protector de tus hijos. ¿Sí? Amén. Mira, porque yo decía ayer, Jonathan, que es difícil que la iglesia pueda resucitar algo que matamos en el hogar. Así es. ¿Ah? Es difícil. A veces, como no hemos cumplido a cabalidad, lo primero que hacemos es, mañana vas a la iglesia, vas a ir a la escuela bíblica, vas a ir al culto de jóvenes, voy a hablar con el pastor y le voy a decir todo lo que tú estás haciendo. Pero ya los hijos espiritualmente están muertos. O sea, su corazón a Dios está totalmente cerrado porque hemos sido insensibles, ¿sí? A su necesidad, ¿sí? Somos insensibles. Y queremos que otro resucite lo que nosotros fuimos llamados para mantener vivo, ¿ya? Y hemos matado. Entonces, ¿a dónde estamos? Padres. Y eso es palpable. El culto central. Llega mamá, papá. Y llega a veces los niños que no se pueden quedar solos en la casa. Y los otros hijos. Y el adolescente. Y el joven que todavía está bajo la cobertura de ese sacerdocio. ¿Ah? No es que no quiso venir. Estás matándolo. Hablando espiritualmente, tus acciones, tu irresponsabilidad. No te has convertido en un verdadero protector. No, vamos a la iglesia. Nosotros a nuestros 3 hijos nunca lo dejamos en casa a una vigilia. Y la vigilia era de 10 de la noche a 6 de la mañana. Le llevábamos su cochita y de repente su almohada, y cuando a las 2, 3 que tenían sueño, en un rinconcito ahí, a dormir, los niños dormidos ahí, por ahí estaban. Nos íbamos a un retiro familiar, nunca ellos se quedaron en la casa. Nos vamos, ¿sí? A un campamento, nos vamos, al ayuno, ¿sí? Todos estábamos en el ayuno. En el culto central, que es el culto de la familia, ¿sí? Todos llegábamos, éramos los segundos o los primeros en llegar a la iglesia con mis hijos y nos sentábamos en la primera fila, ¿sí? Y ellos no molestaban porque antes de entrar a la iglesia desea ir al baño, quiere hacer pipí, quiere hacer popó o esto. No, papá, vamos, ¿sí? Y salíamos todos cuando el culto terminaba. Si nos tocaba quedarnos, ir al aire libre, también nos llevaba. Estábamos al aire libre. ¿Ah? No había, o sea, tratar de, el sacerdote lo que tiene, la función es impregnar la vida de Dios que hay en él, en la vida de su familia. ¿Sí? Y hoy llegó un momento que ya, aún siendo jóvenes, ya no hubo necesidad de decirle, vamos. Y a veces yo me quería quedar porque me sentía cansado. No, papá, vamos, tú eres la cabeza, anda, báñate. Y mientras el otro me preparaba un café, y así con sueño, y yo sabía que en la tarde volvía a entrar a la oficina, pero igual, ahí estábamos, hermano, ¿sí? Eso es ser un verdadero protector. Mire, ¿sí? Y lo tercero, Jonathan, el sacerdote es el verdadero proveedor de su familia, ¿sí?
1 Timoteo 5:8 dice, porque si alguno no provee para los suyos, es peor que el impío. Dice, y mayormente a los de su casa. O sea, cuando habla de lo suyo, puede ser a la madre, al padre, a un hermano en la carne, algún sobrino que está pasando situaciones, ¿ya? Pero la segunda parte dice, y mayormente para los de su casa. Hay dos cosas, dice. Número uno, ha negado la fe. Y número dos, es peor que un incrédulo. O sea, gracias a Dios, tú viviste parte por la situación de David, pero gracias a Dios, siempre pensé, el Señor puso en mi corazón, que no era mi esposa, que era yo que tenía que trabajar más fuerte, agachar más, como dice el lobo, con el fin de poder ser el proveedor que mi familia necesita. No solamente en la parte espiritual, a veces nosotros tenemos una confusión en ser verdaderos proveedores. Ay, que yo le enseño la palabra, oramos juntos, yo lo llevo a la iglesia. Sí, pero ¿y lo demás? ¿Ah? Por ejemplo, claro, número uno está la necesidad espiritual. ¿Ah? Y la necesidad general de la familia. ¿Sabes cuál es la necesidad general de la familia? Agua, luz, alimentación. El sacerdote es el encargado de suplir eso. ¿No que es la cabeza? Y la necesidad particular, porque una cosa es la general, mis hijos, mi esposa, yo y todos los que van aprovechan el agua. ¿Me puede dar un vaso de agua? Ahí, por aquí. Aprovechan la luz, llegan a la hora del alimento, les servimos un plato de comida, ¿sí? Pero la necesidad particular, en particular de cada uno de ellos, como estudio, como ropa, medicina en caso de estar enfermo y otras cosas más. Bueno, todo eso entra dentro de la parte de ser verdaderos protectores. ¿Sí? A veces a mí me da mucha tristeza cuando yo veo que hay un padre que le dice, bueno, yo hasta aquí te voy a ayudar. Si yo no te puedo ayudar más, si quieres seguir estudiando, anda, trabaja y todas esas cosas. ¿Ya? Y está bien que de repente salga esa palabra de alguien que no conoce, ¿verdad? A aquel que le ha delegado esa responsabilidad, que no conoce a Dios. Pero es una tristeza grande, hermano, cuando escuchamos de una persona que se dice ser un siervo, una sierva de Dios, un cristiano, y que todavía declara que él es el sacerdote en el hogar. Mira, entonces, Jonathan, a veces yo digo, uno se mete en problemas porque lastimosamente muchos pastores están fallando en esta área. ¿Sí? Están fallando en esta área. ¿Sí? Yo quiero entrar a algo que realmente debe de hacernos sacudir espiritualmente. Y esto va más para los pastores y los líderes. La parte que voy a hablar ahora. No con eso significa que aquellos hermanos que no tienen un pastorado o un liderazgo dentro de la iglesia no son responsables del sacerdocio en su hogar. No. Pero yo te voy a hablar sobre la importancia del ejemplo. Una cosa es que yo te diga, Jonathan, tienes que hacer tal cosa porque la Biblia dice eso. Pero otra cosa es que yo le digo, Jonathan, mira lo que dice la Biblia. Y él no solamente ve, él ve que lo que está escrito en la Biblia es como mi carta de presentación en mi hogar. ¿Ah? Entonces, él va a creer
no por lo que está escrito, sino porque quien le está enseñando lo que está escrito ya lo puso por práctica en su vida. ¿Sí? Mira, y las escrituras nos muestran la verdad acerca de los hombres, tanto lo bueno y lo malo. ¿Sí? Dios no anda con rodeo. Hay siervos como Samuel, ¿sí? Siervos como David, que la Biblia dice que el corazón de él era conforme al corazón de Dios. Mas, sin embargo, Dios muestra lo malo de ellos. ¿Para qué? Para que los hombres de este tiempo podamos entender, ¿sí? que lo que el Señor nos está pidiendo, cómo debemos de hacerlo. Porque en 1 Corintios capítulo 10, en el versículo 11, mira lo que dice: y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Nosotros estamos viviendo los últimos tiempos. Son estas cosas, Dios se las escribió, ¿ya? Y nos sirven para reflexionar sobre la importancia del ejemplo, ¿sí? Especialmente sobre un sacerdote espiritual. Yo siempre cuento esta historia. Jennifer, mi hija, era una adolescente, y un día, no sé qué le pasó, y levantó la voz hacia la mamá, y yo no lo viví en eso. Y de repente la llamé, la encaré, y le dije, y le hice ver lo que ella estaba cometiendo. Ella me dijo: papá, tú tienes razón. Pero ¿sabes de quién aprendí eso? A gritar aquí en esta casa. Lo aprendí de ti. ¿Qué podía yo decirle? No, es que yo soy la cabeza, que yo soy el sacerdote, yo lo puedo hacer, pero tú no. No. Tuve que quedarme callado, avergonzado, pedirle perdón a Dios y decirle: Señor, ayúdame a no volverlo a hacer para que mis hijos no lo hagan. Mira, ¿sí? El ejemplo es importante. ¿Ah? Mira. Y yo voy a hablarte sobre 3 personas. Y empecemos con el sumo sacerdote Elí. ¿Quién no conoce la función de Elí? Elí era la máxima autoridad de Dios en el pueblo de Israel, ¿sí? Pero las escrituras dicen que Elí tenía 2 hijos, Ofni y Fines. Pero lo sorprendente es que estos 2 jóvenes, estos 2 hombres, eran sacerdotes. Mira. Pero eran sacerdotes que abusaron del pueblo de Dios en el culto del tabernáculo. Si ellos estaban cumpliendo la función sacerdotal y el padre era el sumo sacerdote, la máxima autoridad, eso significa que el padre debió de haberlos preparado para cumplir esa función. Hoy pasa algo similar. Dios levantó un ministerio, pequeño, grande o fuerte, como sea, y involucro a mis hijos para que trabajen o continúen mi línea ministerial sin haberlos preparado para cumplir esa función. Y todo lo que Dios pudo haber hecho de bueno a través de mi ministerio, mis hijos lo van a destruir. ¿Por qué? Porque yo no los preparé pues para seguir la misma línea, ¿sí? Pero en el caso del sumo sacerdote Elí, ¿ya? Dice que Elí no les estorbaba. O sea, es decir, que Elí era un solapador, ¿ya? Elí sabía lo que sus hijos hacían, ¿ya? Y Dios, dice la Biblia, que amonestó varias veces a Elí por medio de profecía, porque Elí no los estorbaba. Mira. ¿Ah? Y cuando tú lees la historia de estos muchachos, ellos eran adúlteros, eran ladrones, porque iban
y metían los garfios en el perol donde ponían la carne que iba a ser sacrificada, que era para el sumo sacerdote, y dice que se robaban lo mejor y se llevaban. Miren, y dice que Elí no los estorbaba. Nunca les estorbó sus acciones. No los disciplinó como debería de haber hecho un padre y un sacerdote de Dios. Les habló suavemente. En otras palabras, cuando nosotros leemos toda la historia, es como que Elí le dice, como que Jonathan estuviese en malos pasos. Yo le digo, Jonathan, mira lo que están diciendo de ti. Hijo, no te dejes ver, no seas bobo. No hagas las cosas delante de los demás para que no hablen. No te puedes ocultar. Del hombre te puedes ocultar, pero de Dios no. ¿Ah? Y 1 Samuel, capítulo 1, versículo 12, mira lo que dice. Dice, y los hijos de Elí eran hombres impíos. Pero la última parte de este versículo que me llama la atención. Y no tenían conocimiento de Dios. O sea, ¿cómo es posible que los hijos de un sacerdote, la máxima autoridad en el pueblo de Israel, no, en cuanto a la parte espiritual, no les haya enseñado el camino de Dios? ¿Cuántos pastores sabemos que estamos más por enseñar en la iglesia y por cuántas cosas más? Que no voy a meterme a eso, hermano, porque este no es el caso, sino que estamos hablando sobre el Padre como verdadero sumo sacerdote. Mira, no les enseñamos o no llevamos a nuestros hijos al conocimiento de Dios. Mira, y cuando leemos la parte final de esa historia, vemos que los hijos fueron muertos, y cuando llegó uno de los que estaban en la batalla, y dice que Elí estaba sentado, y Elí aparentemente, por lo que dice la escritura, era un hombre gordo, ¿sí? Y dice que cuando le dijeron que sus hijos habían muerto, ahí recién él se sintió con una conciencia culpable, ¿ya? Y eso lo llevó a que le dio un infarto y se cayera, o un derrame, como dicen algunos por ahí, y se cayera de cabeza, dice, y murió. Mira, cuando no sabemos cumplir la cabalidad, la función, qué pena es ver que como siervos, siervas de Dios, ¿ya?, nuestros hijos sean impíos. Y peor aún, no tengan conocimiento de Dios, no tengan temor de Dios. Pero qué fácil se nos hace a nosotros hablar desde el púlpito de Dios, de la santidad y todo eso, cuando no hemos sabido cumplir en el lugar que Dios nos puso en primer lugar, que es en nuestro hogar. Mira, yo te puedo contar casos y casos de muchachos. Sí. Yo sé que cada joven, cada hijo es un mundo, y no podemos poner a todos, pero muchos sí, por causa de que sus padres no lo supieron corregir y no compartieron el conocimiento de Dios con ellos. Ahora viene también la contraparte, el profeta Samuel. El profeta Samuel era diferente que Elí. Samuel era un hombre temeroso de Dios, pero a veces habemos pastores que, como Samuel, nos preocupamos tanto por la obra que nos olvidamos que tenemos una familia también que conducir a la presencia de Dios, ¿ya? Y dice la Biblia que Samuel fue un padre demasiado indulgente, que no supo disciplinar a sus hijos malcriados. Aunque él les enseñó, ¿sí?, intentó guiarlos, pero dice, no supo disciplinar. Cuando habla de que no supo disciplinar, habla de que no supo ejercer esa autoridad que él, como sumo sacerdote y como juez y profeta de Israel, ejercía sobre la nación. Él no la pudo ejercer sobre sus hijos. Y tanto es así que dice la Biblia que Samuel era ya viejo, ¿verdad? Y va a una delegación del pueblo de Israel donde él, a pedirle que le pongan un rey como tenían las otras naciones de la tierra. Y lo más
que llama la atención aquí es que no lo pidieron porque Samuel había sido un mal sacerdote o un mal profeta o un mal juez. No, era un hombre de Dios. A veces los hombres de Dios también, a veces cometemos errores en cuanto a dedicarnos por completo fuera y nos olvidamos dentro de nuestro hogar, dentro de nuestra familia. ¿Sí? Mira, y dice que el pueblo le pide un rey porque no estaban de acuerdo con los hijos de Samuel. No por Samuel. Si no eran los hijos. Eran los hijos. ¿Ah? Aunque no tenían nada en contra de Samuel, pero sí en contra de los hijos de él. Y le dicen, tú ya estás viejo. Tú pronto ya vas a partir, vas a dejar el sacerdocio, vas a dejar el ser juez, ¿ah? El ser un profeta. Dice, pero es una pena que tú, habiendo cumplido a cabalidad, pero tus hijos no andan en tus caminos. ¿Ah? O sea, mira cómo, o sea, que podemos hacer algo bien. ¿Sí? Samuel fue un hombre de bendición para la nación israelita, eso no lo podemos negar. Pero mira, aún siendo de bendición para ese pueblo, mas sin embargo, el pueblo discierne y se levanta y le dice, tú has sido un excelente siervo de Dios, un hombre temeroso, todo, pero tú ya estás viejo, Samuel, tú ya vas a partir y tus hijos no andan en tus caminos, es decir, no van a seguir tu legado. A veces nos preocupamos más en que nos conozcan a nosotros por medio de nuestro ministerio, cuando Dios quiere es que más allá de ser conocidos, dejemos un legado en nuestro ministerio, ¿sí? Y que ese legado se pueda seguir expandiendo a través de los tiempos, por medio de nuestros hijos y de nuestra generación. De allí que la Biblia dice que cuando uno vive en sometimiento y en cumplimiento de la palabra, dice que la bendición de Dios alcanzará a 1000 generaciones. Ese es el legado que Dios quiere que nosotros dejemos. Cuando dice, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Sí, más allá de conocer, yo no conocía al pastor Pablo, al pastor Jonathan, yo lo conocía. No, era un buen músico, buen predicador, y que por aquí y que por allá. Pero no hay ese legado. Y Joab, ¿a dónde aparece? Y los hijos de Joab, ¿a dónde aparecen? Y los nietos de Joab, ¿a dónde aparece? Dice, 1000 generaciones. Ese es el legado que debe de dejar el sacerdote, ¿sí? Preparar a su familia para que sean de bendición sobre la faz de la tierra por 1000 generaciones, como mínimo. Bendito y alabado sea nuestro Dios. Y le dice al profeta, tus hijos no andan en tus caminos. Y mira lo que dice 1 Samuel capítulo 8 versículo 3. Hablando de los hijos, pero no anduvieron los hijos de Samuel por los caminos de su padre. Antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. O sea, yo digo que Samuel fue un gran hombre de Dios, pero que no cumplió a cabalidad su función, o sea, su rol de sacerdote. De pronto, a veces nosotros pensamos que el hecho de ser sacerdotes de Dios nos está mandando solamente para que ejerzamos ese rol, esa autoridad sobre la iglesia, sobre la ciudad, sobre la nación, sobre el mundo entero. Pero nos olvidamos que en el primer lugar donde debemos de ejercer esa función, ejercer esa autoridad que Dios ha derramado sobre nosotros, es en nuestra familia. Mire, cuando Jonathan salió y estuvo en Argentina sirviéndole al Señor, ahora está acá, y yo veo cómo él es un hombre querido por su forma de ser. Digo, Señor, gracias. Tal vez fallé en algunas cosas, pero hice lo posible para que
yo pueda llevar esa función que tú y a mi esposa nos diste. Y mira, hoy los tres sirven. Pero también está el ejemplo de Josué. Y Josué era ya un viejo de 110 años. Y de pronto, la función que cumplió Josué era dura, porque él era el caudillo, él era, como quien dice, el general del ejército, que en primer lugar entró a poseer la tierra prometida. Dios lo usó a él para repartir esa tierra, para establecer sus principios de bendiciones por medio de la posesión de esa tierra y todas esas cosas. Mas, sin embargo, cuando leemos la historia de este hombre, nos damos cuenta que él, a pesar de estar muchas veces, tal vez más, en el campo de batalla que en su casa, mas sin embargo, vemos que Josué no descuidó su hogar. No descuidó su hogar. Y dice en Josué capítulo 24, versículo 15: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero él dice, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. O sea, tenía marcado. Se pone como ejemplo, ¿ya? Y lo más que me llama la atención aquí, que ese fue el último discurso de él. Ya estaba a minutos o a horas, qué sé yo, de morir, de partir a la presencia de Dios. Mas sin embargo, él dice, mire, si ustedes quieren servir a otros dioses, háganlo. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. O sea, que él, como sacerdote de su casa, de su hogar, dejó un legado de bendición que iba a seguir derramándose sobre la nación de Israel por medio de sus generaciones, por haber cumplido a cabalidad la función sacerdotal. Mira, cuando la cumplimos a cabalidad, ¿sí? No solamente que yo y mi familia nos convertimos en un centro de bendición pasajero, sino que la bendición de Dios empezará a fluir, a correr por 1000 generaciones. Mis hijos continuarán el legado de temor a Dios. Mis nietos continuarán con ese legado, mis bisnietos, mis tataranietos, y las naciones en la tierra, por medio del legado que yo dejé sobre ellos como sacerdote que fui, ¿verdad?, llevarán bendición tras bendición tras bendición por donde quiera que vayan. Aleluya. Wow. Bueno, pastor, creo que todavía nos queda por seguir hablando de este tema, ¿verdad? Mira, y para terminar esta parte, ¿no?, por encima de lo que vemos de Elí y por encima de lo que vemos de Samuel. De Elí mismo era un sinvergüenza, pero Samuel no era. Samuel era un hombre de Dios. Pero en ambos dice que los hijos de Elí eran impíos y no conocían a Dios. ¿Sí? Los hijos de Samuel, la diferencia es que sí conocían de Dios, pero no andaban en el camino. ¿Ya? Pero cuando habla de Josué, mira, vemos que Josué supo criar y administrar correctamente la vida de sus hijos. Eso hace un verdadero sacerdote. Saber criar y administrar correctamente la vida de aquellos chicos que Dios, en su amor y en su misericordia, como dice el Salmo 127, nos ha entregado como su herencia. Porque la Biblia dice, herencia de Jehová son los hijos. Y un día, pastor, líder, cuando estemos delante de la presencia de Dios, lo primero que Dios nos va a preguntar, no nos va a preguntar por la iglesia en la cual estamos pastoreando, no en ese ministerio, por muy grande que sea, donde vemos la manifestación del poder de Dios. No. Lo primero que Dios nos va a preguntar es, ¿y tu hogar, tu familia?
Ah, Señor, mira, ahí está la familia. Está. No, no, no. Tu familia, ¿dónde está tu familia? ¿Dónde están tus hijos? ¿Dónde está tu esposa o tu esposo? ¿Dónde están tus nietos? ¿Dónde? Yo no los veo aquí, que se perdieron. Pero eso pasó con Elí, eso pasó con Samuel, ¿sí? Pero por lo menos vemos que Samuel sí fue responsable en el sentido de enseñarles el camino, sino que porque la Biblia dice que no anduvieron en el camino, pero cuando habla de Josué dice que él, a pesar de la falta de tiempo por la función que él cumplía, dice que supo criar y administrar correctamente la vida de sus hijos. ¿Qué podemos hacer nosotros como padres? Orar por nuestros hijos, para que Dios les ayude a aprender lo bueno y rechazar lo malo cuando comiencen a entender la palabra de Dios. Proverbios 22:6 dice: instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Es posible que cuando ya fuese adulto se vaya a apartar. Aquí no dice que no se va a apartar nunca, pero esa palabra que tú grabaste en su corazón, un día cuando el enemigo lo confunda y lo haga desviar, esa palabra que tú compartiste con él lo va a confrontar, ¿sí? Y va a volverse a Dios. Mire. Y Proverbios 29:17, corrija a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. ¿Qué más podemos hacer? Orar por nosotros mismos para que Dios nos ayude a conocer y hacer su voluntad. Porque una cosa es conocer la voluntad de Dios y otra cosa es practicarla, hacerla. Y como sacerdote debemos de orar para que Dios nos ayude, no solamente a conocer cuál es nuestra función de sacerdotes en el hogar, sino ejercerla con autoridad. Amén. Amén. Y ahí quedamos por falta de tiempo, pero si Dios nos permite, el día lunes continuamos con este tema. Y wow, qué impactante, qué bueno aprender, porque es lo, como decíamos ayer, es lo que se ha perdido hoy en día, es la falencia que pasa en la iglesia y no solo en la iglesia, en la juventud en general, en todos los hogares, como esa falta de sacerdocio, esa falta o esa escasez del padre en el hogar, marcando en sus vidas de los hijos lo que tiene que hacer, es lo que ha hecho que hoy en día el mundo también esté como esté, y es lo que esta famosa agenda progresista se ha levantado para destruir, sin saber que va a destruir generaciones y va a marcar vida de muchos jóvenes sin tener esa identidad propia, que es lo que el sacerdote... Sí, y mira, Jonathan, algo que nosotros también podemos ver es esto, ¿no? Que si nosotros cumpliésemos a cabalidad esa función y inculcáramos el temor de Dios en el corazón de nuestros hijos, ellos no se van a levantar porque uno lo castiga, porque ellos van a entender que son merecedores de ese castigo. Uh-huh. Por ejemplo, vemos en otras naciones que el niño, tú no le puedes levantar la mano porque enseguida el niño tiene el derecho de llamar a la policía y mandarte preso como padre, porque su corazón está vacío del temor de Dios, porque de pronto sus padres no han sabido ser esos sacerdotes que inculcaron el temor de Dios en su corazón. Pero si esos niños tuviesen el temor de Dios inculcado, ya grabado en su corazón, no van a llamar a la policía para meter preso a sus padres porque le levantó la mano. Porque hay naciones que es un peligro, es prisión, multa, si tú le levantas la mano a tus hijos. Uh-huh. Mira, ¿cuántos principios se pierden por el hecho de no saber o no haber sabido ejercer a cabalidad esa función? Pero bueno, a todos los que nos están viendo ahí, a todos saludar a nuestra hermana Mercedes, que bueno, a pesar que está en su ayuno congregacional, pero estuvo ahí también escuchándonos. Nuestra hermana Jennifer, que también que nos saluda y está ahí, está conectada ahí con nosotros. Nuestra hermana Alexandra Elizabeth Salazar Carrasco. No sé si... La prima. Porque es un saludo ecuatoriano para los siervos del Señor. No. La pastora Alexandra es la esposa del pastor Daniel. Sí. Saludos, pastora Alexandra. Saludos también para pastor Daniel, que es nuestro líder nacional allá, el presidente de la Junta Administrativa Nacional. Que estuvo ahí también conectado. Y bueno,
saludar al pastor Eustiquio, que ya la otra semana, con la ayuda de Dios, ya lo vamos a tener aquí con nosotros. Pero mientras tanto, recordarles a todos nuestros hermanos que no se olviden que pueden inscribirse a la Academia de Música ABA comunicándose al 319-7620-124, y recordándole que en esa academia no solamente enseñamos música, o sea, batería, piano, violín, guitarra, bajo, canto, sino también formar adoradores. Quizás tú, pastor, que estás en tu iglesia, tienes un grupo de alabanza, pero no están funcionando como deberían y necesitan tener algún seminario o algo. Comunícate al 319-7620-124, y ahí también podemos organizar todo para llevar un seminario, porque no solamente es las clases, sino la formación de adoradores, que es lo que hace la Academia de Música ABA. También recordar que también tenemos clases de inglés con la profesora Joana Moreira, y que también te puedes comunicar con ella al 319-60-733-81, y recordarles que ahí vas a poder recibir clases tanto presenciales como virtuales, para ya sea clases para tus hijos que están mal en el área de inglés, quieres sacar una certificación, quieres aprender, no tienes con quién practicar el inglés, comunícate con la profesora Joana para poder tener estas clases. Y por último, también recordar que tenemos junto con la hermana el Ministerio de Psicóloga al Rescate, nuestra hermana Ani Mosquera, que está siempre ahí para ayudarnos en terapias de pareja, terapias de familia, terapias en adicciones. Tienes algún familiar que está metido en las adicciones y no sabes cómo ayudarlo. Ella puede ayudarte con todo este tipo de terapias individuales, emocionales, asesorías de crianza para tus hijos. Comunícate con ella al 310-2260-990, y también recordarles que también pueden ingresar a la página del ministerio, de este Ministerio de Liberación Financiera, donde está la página que es www.canaldeliberacionfinanciera.com. ¿Y qué vas a poder encontrar en este canal? Vas a ver todo lo que es relacionado con los libros que Dios le ha dado al pastor Eustiquio, que pueden ser la Enciclopedia de Adoración, El Poder de las Bendiciones, Rescatado del Infierno, y vas a poder ahí ver todos los libros, todo lo que tiene que ver con esto. Vas a poder ver con lo que tiene que ver la Academia de Inglés, la Academia de Música, más información, también información de la iglesia, donde se reúnen todos los domingos a partir de las 10 de la mañana, la ubicación. Y también recuerda que tenemos cultos virtuales de 5:30 de la tarde todos los días de lunes a viernes. Solamente comunícate al 310-482-0760 para que se te envíe el link, y también puedes ahí encontrar toda la información y las donaciones. Si Dios ha tocado tu corazón y quieres ser de esas personas que quieres ser parte y dar donaciones a este ministerio, todo lo vas a ver ahí en el canal de Liberación Financiera. Y bueno, saludar a todos, darles, y con la ayuda de Dios recordar a la iglesia que nos ve que el día de mañana tenemos nuestro culto familiar, a las 10 de la mañana, donde vamos a tener Santa Cena. Amén. Y donde va a estar predicando el pastor Pablo Muñoz. Recuerda ir temprano, ir con disposición, llevar a tu familia, a tus hijos, tus nietos, todos los que estén contigo, llévalos, porque será una mañana de bendición. Y pastor, ahí que nos está viendo, pastor Eustiquio, también saludarlo, ya lo vamos a tener pronto. Y recordar entonces que nos estaríamos viendo mañana y el lunes en una nueva transmisión de este canal de Liberación Financiera. Mañana vamos a, con la ayuda de Dios, si el Señor lo viene antes, vamos a hablar sobre la importancia de la familia. Así que no vayas solo, anda con toda tu familia, pero por sobre todas las cosas, anda con un corazón dispuesto a escuchar a Dios. Así es. Entonces, bueno, nos estamos viendo el día de mañana, todos en la transmisión también, que se va a transmitir el culto, y los que están presencial, y el día lunes en una nueva transmisión, de su canal. Bendiciones. Bendiciones para todos, allá en Ecuador, aquí en Bogotá y en el mundo entero donde nos están viendo. Chao, 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 chao. Nos vemos. Canal de Liberación Financiera con el pastor Eustiquio Mosquera.
Enseñanzas. Preguntas. Conferencias. Estudios bíblicos. Canal de Liberación Financiera con el pastor Eustiquio Mosquera. Somos 1.000.000 de guerreros, el ejército del Señor, y vamos por el mundo entero, llevando su bendición. Somos 1.000.000 de guerreros y no vamos a desmayar hasta que la luz del Cordero llene esta tierra de paz.